Muy buenas gente, ¿cómo están? Hoy les traigo una recopilación de 50 trucos que hacen los pro y seguramente no sabías. Un buen jugador sabe que no es buena idea enfrentarse a los enemigos estando tocado con poca salud. Mejor hay que esperar a recuperar y entonces podemos atacar. Si quieres joder la partida de tu enemigo, lanza un trofeo en el punto donde ellos más se concentran, seguramente se van a autoeliminar. Cuando cubras una zona no te asomes demasiado, ya que tu enemigo te puede matar. Mejor asómate y métete pero disparando y de esta manera evitas que te maten. Cuando apuntas con tu sniper en movimiento verás que este se detiene, hace una pausa y pierdes tiempo. Si quieres omitir esto, mueve el joystick hacia atrás cuando apuntas y apuntarás más rápido. Si tu enemigo sacó AUE de respuesta y no tienes lanzador, saca una racha que muestre el minimapa para ver a tus enemigos. La mejor manera de derrotar siempre será defender de un sitio cerca al próximo punto que se va a mover, por si los matan aparecen más cerca. Si estás cubriendo un punto, por favor fíjate en qué dirección cubren tus compañeros para que de esta manera cubras el lado contrario. Tenemos 10 armeros y no te limites a usar solamente uno, alista uno para cada modo de juego, para cada estilo de juego y para cada mapa. Si quieres ganar asegurado tus partidas en equipo, hazlo de 3, ya que si lo haces de 4 o de 5 te puede tocar gente muy coordinada y seguro vas a perder. Si te está gustando este video, te invito a que te suscribas y le dejes un me gusta, te lo voy a agradecer. No es buena idea meterse todos al punto, ya que si los enemigos sacan reactor o láser orbital, seguramente todos van a morir. Cuando estés protegiendo algún sitio desde una zona, por favor rota tu cámara, ya que hay enemigos que se acercan de forma sigilosa y no los vas a ver. Un truco muy bueno para no cambiar el reaparecer sin querer o que los enemigos te lo cambien es mantenerte cerca de tus compañeros, en verdad es muy efectivo. Al iniciar la partida no te adelantes demasiado, ya que puede venir más de un enemigo a la vez y te puede matar. En buscar y destruir, cuando te quedes solo y tu enemigo esté solo, por favor no lo busques, concéntrate en los puntos porque seguramente corres el riesgo que te mate. Cuando uses sniper y quieras proteger alguna zona, no te quedes quieto, muévete, ya que de lo contrario serás una presa bien fácil y los enemigos te van a reventar. Es importante conocer tus habilidades para saber si te conviene rushar, te conviene llegar o simplemente esperar un poco más. También es importante conocer las habilidades de los enemigos, por ejemplo, si tu enemigo trae escopeta no te vas a poner el frente tú con tu sniper. Si estás empezando a rushar seguramente te da miedo, pero si eres más experimentado ese miedo lo tienes que perder, de lo contrario baja tu nivel. Un pro player siempre intentará darte las primeras balas, ya que estas no tienen retroceso, o sea que todas las balas primeras van a impactar. Fíjate de dónde salen las balas, ya que esa es la dirección donde tus enemigos están, de esta manera podrás saber su ubicación sin tener que estar mirándolos. Y por supuesto, si sabes dónde están, no dudes en disparar a través de la pared si la pared es de madera. Si ya sabes dónde está tu enemigo, no intentes acomodarte para intentar verlo, dispárale, igual y le pegas a alguno. Puedes poner tu cámara en tercera persona para ver dónde está exactamente tu enemigo, sobre todo muy útil para buscar y destruir, ayuda demasiado. El preapuntado es importante, pero predecir a tus enemigos también es importante. Si sabes que por ese lado se asoman, estarás atento para cuando pasen. Si te cuesta controlar tus armas, presta atención. Fíjate en la dirección exacta en la que se mueve tu arma. Cuando dispares, desliza tu pantalla hacia abajo en la dirección opuesta, es decir, de forma invertida. La mejor forma de mejorar tu puntería mientras te mueves es esta a continuación. Pon tu objetivo, muévete, tírate al suelo y siempre manteniendo el punto en medio. Cuando te acostumbres sentirás que tienes aim. Si quieres evitar que te maten de una bala con sniper, cuando te asomes hazlo con un salto. De esta manera la posibilidad es grande que tu enemigo te impacte en los pies. Si tienes algún píxel que te deje ver hacia afuera, por favor aprovéchalo al máximo. En ocasiones tienes que saltar y en otras agacharte, pero se puede sacar bastante provecho. Si sientes que no ves nada en tu mapa, por favor sube el brillo a tu pantalla. Muchas veces es este el principal problema por el cual no vemos a nuestros enemigos. Cuando te traslades también presta atención a los diferentes sitios del mapa, ya que los enemigos pueden estar donde menos te lo imaginas, escondidos y te van a reventar. Te recomiendo siempre poner tus botones transparentes, ya que puede ser que los enemigos anden por ahí cerca, pero como tienes tus botones bien pintados no los vas a poder ver.
Si quieres conseguir el deslizado más rápido, activa Sprinter siempre o sube la sensibilidad. De esta manera, una vez muevas el joystick hacia el frente, ya podrás deslizarte sin riesgo a agacharte. Cuando te deslizas, verás que tu personaje hace una animación que te hace lento y te hace perder tiempo. Para omitir esta animación es muy sencillo. Basta con deslizarte y cuando esta vaya a comenzar a hacer, pegues un salto. De esta manera lo harás más rápido. Si quieres deslizarte más rápido al disparar con sniper, ponte un cuerpo a cuerpo secundario. Una vez dispares, no vuelvas a cerrar la mira, se cierra sola cuando cambias al cuerpo a cuerpo. Ya solamente voltea hacia un lado y deslízate, que lo harás de forma instantánea. Casi todos los mapas están llenos de parkour, por favor úsalos porque esos van a hacer que seas menos predecible y puedas llegar a zonas más rápida que los enemigos nos esperan. Incluso podrás tomarlos por sorpresa. Este es el truco más fácil con sniper. Cuando veas a tu enemigo, gira hacia atrás deslizándote izquierda o derecha y vuelve a enfocar a tu enemigo hacia el frente. En verdad muchas veces esto no se lo esperan y los tomarás por sorpresa. Si quieres evitar la animación que el personaje hace cuando salta, por favor deslízate antes de saltar. De esta manera tu personaje hará menos del 80% de animación, es decir, será más rápido. Si quieres esquivar algunas balas, lo que debes hacer es mover el joystick izquierda a derecha cuando vayas disparando. A larga distancia, créeme que se va a notar, tu enemigo puede fallarte algunas. Si te cuesta subir a leyenda porque te empareja con pura gente tryhard, por favor te recomiendo que juegues en las mañanas, ya que a esa hora normalmente juega gente casual. Si quieres moverte más rápido al apuntar, siempre salta con un deslizamiento. De esta manera en el salto vas apuntando y tu personaje se va moviendo como si fueras corriendo. Si te equipas la ventaja solución rápida junto con la ventaja de recuperación rápida, verás que tu vida se recarga de inmediato cuando estés en combate, muy recomendable para rushar. Si no estás seguro dónde está tu enemigo, basta con deslizar el puntero en las paredes de madera y verás su nombre a través de la pared, entonces ya puedes disparar. Es mucho mejor que andar disparando a lo loco a ver si le pegas a alguien. Por último, puedes ver a través del humo con el sniper. Métete en el humo, apunta, si no te aparece simplemente mueve el joystick y verás que ahora sí se ve. Esto es demasiado God. No me gustan los números impares, pondremos en el título que son 50 pero realmente son 43. Y bueno gente, espero que esta recopilación les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta cuál truco te pareció más interesante. Gracias por quedarte hasta el final y nos veremos hasta otro próximo video. If you pull up, run around, I'ma drop ya.